Desde la salida de Realtime API les ha surgido, la verdad, muchísimas preguntas por sobre el futuro de todas estas plataformas de asistentes de voz, ya sea Retel, Vapi, etc. En este video veremos el por qué pienso que estas plataformas directamente no van a desaparecer. Bien, para poder entender el por qué justamente digo que Realtime API no va a reemplazar a las plataformas de asistentes de voz, tenemos que entender cómo es que las plataformas de asistentes de voz funcionan actualmente. Aquí tenemos un breve esquema de cómo por lo general funcionan todas estas plataformas. Al principio, cuando se les vaya explicando, les puede parecer fácil, pero siempre es mucho más complejo de lo que parece, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, imagínense, nosotros estamos haciendo una llamada, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esta llamada, lo que hace la plataforma de asistentes de voz, ya sea Retel, Vapi, Synflow, la que ustedes quieran, básicamente lo que hace es cuando nosotros estamos haciendo la llamada, nos estamos comunicando por el canal de audios. Esta comunicación por el canal audio, como tal, el modelo de inteligencia artificial solo entiende texto. Entonces, básicamente lo que hace la plataforma de asistente de voz tienen una cosa que se llama la capa de orquestación. En pocas palabras, lo que es la capa de orquestación es un conjunto de acciones que nos permiten hacer que la inteligencia artificial nos responda y simular la conversación. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, quiero hacer un agendamiento mañana a las 4 de la tarde. Vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Cuando nosotros decimos esto, el audio, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos aquí, que es el user input, que es audio como tal. Ese audio, la plataforma lo que hace es convertirlo a texto. En este caso, plataformas como Retel utilizan DeepGram para poder convertir ese audio directamente a texto. Una vez que ya el audio está convertido a texto directamente, es pasado por una capa que es ya el modelo de inteligencia artificial que se va a encargar de generar el texto para poder después pasar ese mismo texto a audio y podernos dar una respuesta. Normalmente el audio se genera directamente con Eleven Labs y a partir de aquí este proceso hace todo el camino para poder respondernos. Recordemos que este proceso tiene que suceder en menos de un segundo para poder siquiera simular la conversación de un humano, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son los principales problemas de la capa de orquestación actual que existe dentro de todas estas plataformas de asistentes de voz? Vemos que aquí, por ejemplo, la capa de orquestación actual tiene algunos problemas, que son los siguientes, que obviamente en comparación a algunas interacciones humanas, a pesar de que está muy cerca de parecerse, tiene un delay bastante considerable, entre 1 y 2 segundos. En cuanto nosotros, como tal, como humanos, la conversación humana es mucho más fluida que eso. En este caso también tenemos la parte de la pérdida de la empatía y de las emociones. Por ejemplo, ahorita actualmente hay técnicas para poder hacer el asistente de voz que sea empático, pero eso ya son técnicas de prompting avanzado, que es, por ejemplo, utilizando cierto tipo de técnicas, ya sea de acentuación, etcétera, para que el modelo a la hora de generar la voz pueda parecer empático. Pero aquí la diferencia está al estas plataformas directamente no tener algo que pase directamente la voz a voz, y al estar transcribiéndolo a texto, ¿cierto? Al estar convirtiendo todo lo que nosotros estamos diciendo a texto, se le hace muy difícil al modelo poder interpretar las emociones o directamente, por ejemplo, poder interpretar el sarcasmo cuando una persona está siendo sarcástica directamente con el asistente. Y este es uno de los problemas que actualmente tienen todo este tipo de plataformas. Después aquí tenemos un problema de fiabilidad, porque recordemos que al tener muchísimas integraciones, ya sea porque integran distintas opciones de transcripción, integran distintos modelos de inteligencia artificial, distintos modelos para poder convertir ese texto a audio, hay muchas posibilidades, se abren el universo de posibilidades para que una cosa falle, entonces es mucho más probable. Después tenemos la parte de la facturación compleja, que en este caso las plataformas ya nos simplifican este paso, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros fuésemos a hacer, como ya vi muchos dentro de mi comunidad decir que quieren hacer su propia plataforma de asistentes de voz, pero ellos aquí no tienen una cosa en cuenta, que es la siguiente, que ya igual vamos a hablar un poquito de eso más a detalle, pero lo que ellos no tienen en cuenta, que no es solamente
hacer este proceso. Que sí, que este proceso me puedes decir tú que se parece muy fácil de hacer, pero aquí tienes que lidiar con distintas cosas, que es, por ejemplo, la facturación de DeepGram, la facturación de OpenAI, la facturación de Eleven Labs. Se va volviendo difícil, no solo en parte de programarlo, porque sí, lo tienes que programar, sino a la hora de que te cobren directamente y saber de dónde están saliendo los ingresos. Esto es básicamente lo que las plataformas nos facilitan. Otra de las cosas que actualmente la capa de orquestación que nosotros tenemos dentro de la IA nos está dando problemas es a la hora de poder manejar interrupciones, ¿cierto? A la hora de decir, ok, cuando una persona modula la voz lo suficiente para poder, o sea, a la hora de simular las interrupciones humanas, ¿cómo nosotros normalmente podemos simular la parte de una conversación humana? ¿O cómo nosotros sabemos cuándo un humano va a dejar de hablar, ¿cierto? ¿O cuándo lo debemos interrumpir? Eso normalmente se hace directamente por la modulación de la voz. Pero ustedes pueden pensar, a ver, esto como tal, ¿verdad? Lo que tenemos ahora es muy, muy funcional, pero no es perfecto. Aquí es donde lo nuevo que ha sacado OpenAI, que es Real-Time API, nos viene a simplificar muchísimo más el esquema. Pero recordemos que no pueden tener aquí el pensamiento, ¿verdad? De decir, ok, OpenAI acabó de sacar Real-Time API, entonces lo agarro, lo conecto con Twilio y ya está. Se les olvida una cosa, que es la siguiente. Cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, ya sea Real-Time API o inclusive estamos intentando hacer el modelo de orquestación, que es este mismo, el modelo de orquestación, ¿verdad? Por nosotros mismos, ustedes se les olvida que al nosotros hacer una aplicación personalizada, tenemos que lidiar con muchos factores. Obviamente, al OpenAI sacar esta API que es Real-Time API, básicamente nos simplificó bastante el proceso, porque lo que nos permite Real-Time API, en vez de pasar por el proceso de transcribir directamente la llamada, lo que hace es que sin transcribirla, con el mismo audio, nos genera audio directamente. Entonces, ya todos los problemas que nosotros como tal teníamos dentro de todas las plataformas están solucionados. Porque, ok, ya como nosotros podemos detectar la voz, o sea, como no tenemos que hacer un paso extra para poder generar el audio, ¿cierto? Sino que se genera a medida que nosotros vamos hablando, lo que hace es que ya, por ejemplo, problemas como la pérdida de empatía, la pérdida de emociones estén solucionados directamente, pero también nos crean otro tipo de problemas un poco más limitados como tal a la hora, por ejemplo, de personalizar las voces, o inclusive ser un poco más difícil de personalizar en cuanto a las voces estamos hablando. Es un poquito más difícil de personalizar porque como tal OpenAI de momento no deja customizar las voces, pero en el momento que yo creo que sí lo van a hacer directamente, que en cierta parte lo van a poder hacer un poco más adelante, el hecho de que nosotros podamos conectar a algún proveedor externo que nos genere la voz, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad?, podamos simplificar este paso de personalizar la voz, ¿cierto? Pero aquí hay un factor con la capa de personalización de Real-Time API, y es que realmente requiere experiencia de desarrollo, ¿cierto? Realmente requiere experiencia de desarrollo. Y bueno, mira, ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Básicamente, la solución que ahorita están la razón de por qué creo que la razón por la cual no creo que estas plataformas vayan a ser reemplazadas por el simple hecho de que Real-Time API, por el lanzamiento de Real-Time API, es por la sencilla razón de que es muy difícil la parte de la personalización, que las plataformas, ¿verdad?, directamente nos facilitan ese lado de personalización, obviamente hasta un cierto punto. Pero ¿cuál es el futuro, te preguntarás, de todo este tipo de plataformas? Creo que directamente dentro de todo este tipo de plataformas, ellos van a construir directamente las dos funcionalidades. O sea, van a tener la misma capa de orquestación, que actualmente nosotros tenemos, ¿cierto? Y las van a integrar con Real-Time API, de modo que
puedan funcionar en conjunto y nos den una mucho mejor experiencia de usuario. Pero a esto se les agrega directamente, las ventajas que tienen todo ese tipo de plataformas, ¿cierto? Como por ejemplo, obviamente todas las plataformas tienen distintas utilidades. Yo en este caso me estoy basando en el caso de RETEL, desde mi experiencia, nos permiten tener una configuración mucho más fácil, tener integraciones simplificadas en el caso del tool calling, por ejemplo, cuando nosotros queremos llamar a alguna función externa para realizar una cierta automatización, nos permite tener análisis estructurados, resúmenes, escalabilidad simplificada, gestión organizacional y el web SDK. Básicamente lo que estas plataformas nos hacen es compactarnos todo y dárnoslo ya hecho. A eso me refiero, que es mucho más fácil agarrar algo ya hecho y simplemente construir nuestro agente por encima de eso directamente, en vez de andar perdiendo tiempo desarrollándolo. Porque estas plataformas tienen el capital suficiente, ¿verdad? Y tienen la experiencia suficiente para poder hacerlos directamente. Y bueno, gente, sin más, esta fue sinceramente mi opinión, porque debido a todo el revuelo que vi directamente dentro de mi grupo de WhatsApp gratuito, que por acaso va a estar aquí abajito en la descripción, que les surgieron directamente muchas dudas relacionadas a cuál sería el futuro de todo este tipo de plataformas. Si les ha gustado el video, dejen like, suscríbanse